a cargo de la curadora de la exposición, que es la restauradora Sofía Martínez del Campo Lanz. En esta ocasión, el título de la conferencia es El soberano como árbol del mundo en el contexto funerario clásico maya. Sofía Martínez del Campo es restauradora por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Desde 1999 forma parte del equipo del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología y entre 2001 y 2002 llevó a cabo la restauración de la máscara funeraria de mosaico de jade de Quinich Hanapacal. A partir de entonces se ha especializado en la conservación y restauración de ajuares funerarios y máscaras funerarias de mosaica de jade provenientes del área maya. A finales del año 2003, junto con Laura Filoy, recibió el premio Paul Koremans al mejor trabajo en conservación correspondiente a los premios INA 2002. Desde el año 2004, asumió la coordinación del programa interdisciplinario de conservación y restauración conocido como Proyecto Máscaras Funerarias del INA. Con Roberto López Bravo y un amplio equipo, recibió en 2005 el premio Miguel Covarrubias al mejor trabajo de diseño e instalación de exposición en el campo de museografía en México por la exposición Rostros Mayas, Linaje y Poder. Ha participado en diversos congresos a nivel nacional e internacional y colaborado en distintas publicaciones con temas de su especialidad. Es autora del libro Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de piedra verde, a partir de la cual surgió la exposición del mismo nombre, de la cual es curadora. Pues nuevamente bienvenida, gracias por estar aquí en el Museo Amparo, Sofía, y bienvenidos a todos ustedes. Bueno, gracias nuevamente a los directivos del Museo Amparo, Silvia, por todo su apoyo, por toda su ayuda y por esta invitación a participar en este pequeño ciclo de conferencias en el que lo que se pretende es dar a conocer el significado de los objetos que están presentes en la exposición y la figura del soberano como árbol del mundo en el contexto del periodo clásico maya. Muchas veces durante todos estos años de trabajo me he preguntado cuál es la razón por la que nos interesa conocer la cultura que creó estos magníficos relieves como el que ven ustedes aquí, cuando es una cultura que digamos decayó en su apogeo. Aún se conservan algunas de sus costumbres en las poblaciones del sureste mexicano, pero su grandeza quedó atrás hace muchos siglos ya. ¿Por qué no nos limitamos a vivir en el presente que nos toca vivir y nos olvidamos de todos estos objetos que aparentemente no tienen ningún significado para nosotros? No hay una respuesta racional, es simplemente una enorme curiosidad, un gran deseo de saber. Perdón, te vamos a cambiar el micrófono porque no se escucha. Gracias. Es este gran deseo de saber cuál era el pensamiento, cómo percibía el cosmos esta cultura que llegó a desarrollar estos objetos artísticos realmente extraordinarios y por qué lo plasmaron de esta manera en sus obras artísticas que podemos apreciar en lo que se conserva hasta la fecha. Gracias al trabajo que han hecho los especialistas en la cultura maya durante las últimas décadas, esta información ha servido como sustento para poder interpretar las ofrendas funerarias restauradas dentro del proyecto Máscaras Funerarias y poder conocer qué es lo que sucede, qué es lo que pensaban los mayas que sucedía con sus gobernantes en el momento de la muerte. Como ustedes saben, la estratificación social entre los mayas era muy marcada, no todos tenían el mismo destino durante la vida y tampoco durante la muerte, y eran pocos los privilegiados que tenían la oportunidad de ascender, digamos, a una categoría superior, como lo es el gobernante en el momento de morir, y transformarse en el dios del maíz y árbol del mundo, que es el papel que a lo largo de su vida vino representando. Esta estela es la estela 51 de Calakmul,
y nos retrata al gobernante 7 como árbol del mundo en un universo pleno de vegetación, como lo podemos ver en el tocado que lleva. La cultura maya no es una cultura que llevara a cabo acciones fortuitas, o sea, todo tenía que ver con el ritual, todo tenía un sentido y ese sentido tenía que ver con todo lo que rodeaba la naturaleza, es decir, con los fenómenos celestes, con los fenómenos terrestres, con el entorno vegetal y animal que los rodeaba. Y como parte de esto, ellos integraban todas las imágenes, todas estas energías que ellos percibían en los objetos y en los seres animados que los rodeaban, a la figura del gobernante. Ellos observaban lo que sucedía en la naturaleza, como es, por ejemplo, el crecimiento de la planta del maíz o el crecimiento de la ceiba, que es un árbol inmenso, generalmente de tronco muy recto, y observaban que las raíces se adentraban, que abarcaba, digamos, gran parte de este azul que correspondería al plano celeste. Percibían la figura del árbol, la figura de la planta del maíz, que era su sustento, como el sostén del cielo, como la columna que comunicaba los tres planos, y al gobernante como el eje central, que en forma humana representaba este eje presente en la naturaleza. Todos saben que en las culturas mesoamericanas existía un modelo cosmológico consistente en 4 esquinas, 4 lados y un centro. El centro es donde se erige el árbol del mundo y es el árbol que sostiene al cielo elevado. Los 4 puntos cardinales tienen una relación con las direcciones por donde sale y se pone el sol durante el solsticio de verano y de invierno, y estos 4 lados estaban ocupados por las montañas sagradas. A partir de este concepto se genera la creación de la vivienda, la creación de la parcela y la creación arquitectónica de las ciudades. Este modelo tan sencillo da lugar a toda una serie de concepciones cosmológicas y mitológicas que los mayas hacen parte de su vida y que dejan plasmadas en sus monumentos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. En ocasiones los mayas llevaban a cabo ceremonias rituales que se remontaban a tiempos míticos, es decir, a tiempos que ellos concebían como los tiempos de la creación, en los que las deidades tenían un papel preponderante antes de la creación del mundo. En este relieve del Museo Amparo, que es una obra maestra del arte maya, se desconoce su proveniencia exacta, se sabe que es de la región del Usumacinta. Tenemos al gobernante y su consorte personificando a Itzamnaya e Ixchel en el interior de la montaña sagrada. Al centro, Ixchel trata, digamos, con mucho cariño a la deidad del árbol del mundo, que es el dios Pash, porque los gobernantes eran los encargados del cuidado de las deidades. A ellos les correspondía su bienestar, les correspondía su alimentación y les correspondía que estuvieran en paz con el mundo para poder darle continuidad a la vida. En este relieve maravilloso, Itzamna y Ixchel, desde mi punto de vista, están conferenciando acerca de la inminente creación del mundo, de la elevación del árbol del mundo, representada aquí por el dios Pash, quien sostiene, o más bien quien cubre con su brazo derecho la cabeza de la serpiente emplumada. ¿Por qué sabemos que está sucediendo esto? Por los símbolos que están presentes en el marco, que son los símbolos de la montaña sagrada, por el eje central, que es el árbol del mundo, por la entidad de la deidad Pash al centro, y porque sobre la frente Ixchel lleva 2 inscripciones jeroglíficas. Una de ellas es la fecha 1 Ajau, y esa fecha corresponde al primer amanecer del mundo. Existen relieves específicos en donde se habla de los nombres de los personajes retratados y se habla también en ocasiones de las fechas y de los momentos conmemorativos. Estos 2 relieves de Pomoná tenemos a 2 personajes, una mujer del lado izquierdo, un hombre del lado derecho, y ambos llevan en la mano una bolsa de copal. A ellos les correspondería llevar a cabo alguna ceremonia
de alimentación a los dioses, ya que el copal incinerado con la sangre del autosacrificio era el alimento de los dioses, y llevan una serie de atributos que hablan de cuál es su cualidad en la tierra. Ellos dos son el centro del universo y están caracterizados por ser la mujer la serpiente del lirio acuático y el hombre el jaguar del lirio acuático. Estos dos tableros se encontraron en el interior de un nicho frente a frente, pero desafortunadamente no nos hablan del evento conmemorativo que se llevaba a cabo. Sin embargo, la inscripción jeroglífica que lleva el personaje femenino sí nos habla de que es la señora sagrada, la señora preciosa del número 9, la señora Sajal. Los jeroglíficos del personaje masculino no alcanzan a distinguirse, pero sí nos habla de que parte de su nombre es la palabra jaguar. Había momentos especiales en la vida de los gobernantes en los que su naturaleza sufría un cambio radical. En el momento de la ascensión al trono, como en este tablero oval conmemorativo de la ascensión al trono de Kinich Hanap Pakal de Palenque, su madre, la señora Sakuk, le va a entregar el tocado de la dinastía sagrada, en el que se encuentra presente la deidad de la dinastía, que es precisamente Junal. En el momento en el que el gobernante ascendía al trono, su naturaleza humana dejaba de ser la preponderante para convertirse en la entidad divina que iba a representar por el resto de su vida, y para el momento más importante de su vida, que iba a ser el momento de la muerte, que es la identidad del dios del maíz. Existen otros relieves en los que los personajes históricos llevan a cabo otro tipo de ceremonias, como la estela, el dintel 26 de Yaxchilán, en la que el gobernante se prepara para ir a la guerra, escudo jaguar, y su consorte, que es la señora Shok, le ayuda con el atavío de batalla. La mujer dentro de la sociedad maya, en las clases gobernantes, tenía un papel preponderante y en ocasiones había llegado a gobernar, como fue el caso de la madre de Kinich Hanap Pakal antes de que él ascendiera al trono. Ahora, dentro de todo este lenguaje simbólico que encontramos presentes en los objetos, en los relieves, encontramos representaciones de gobernantes o de sacerdotes con el uso de la máscara. La máscara fue utilizada en Mesoamérica desde tiempos muy tempranos, desde los olmecas, y se encuentran representaciones en el arte olmeca, mixteco, maya y mexica, en las que nos indican que la máscara es la representación de una entidad que no está presente. En el arte maya son muy específicos para representarla de perfil, como si estuviera en visión de rayos X, siempre separándola ligeramente del rostro para indicar que el personaje humano está personificando a la deidad. Esta es la estela 11 de Yaxchilán, que presenta a pájaro jaguar con una máscara de Chak y la vestimenta de Chak, delante de un grupo de prisioneros en alguna ceremonia ritual. Estos ajuares funerarios que estamos viendo ahorita nos indican cuál era la posición o la ceremonia que se llevaba a cabo. Para cada una de las ceremonias era un ajuar específico. Y toda esta, digamos, indumentaria que ustedes ven tan compleja, sirvió como fundamento para la restauración de los ajuares funerarios de la estructura 7 de Calakmul y de Kinich Hanap Pakal, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, las máscaras de mosaico de jade que se utilizaban los mayas en el contexto funerario eran elaboradas con materiales sagrados para ellos, como el jade, la concha, el caracol y la hematita especular. Todos estos materiales utilizados en máscaras y ajuares le permitían al gobernante transmitir, digamos, estas energías sobrenaturales, dado que el jade, además de hacer alusión a la unidad, a la fertilidad, al renacimiento, al aliento vital, era también la representación del cielo y del mar primordial donde habitaban las deidades creadoras. Era además la piedra que estaba íntimamente relacionada con el dios del maíz porque representaba la vegetación fresca. Y la concha y los caracoles son una representación del mundo acuático subterráneo. Entonces, el gobernante, con su ajuar ceremonial y en el momento de la muerte con su ajuar funerario, se erigía como centro del universo,
encargado de transmitir la transición de estas energías sobrenaturales a partir de los 3 planos del cosmos en los que tenía potestad. Los objetos que vamos a ver ahora son objetos recuperados en contextos funerarios que hacen alusión a la figura del gobernante como dios del maíz. Esta es una figura realmente única, no existe otra pieza como ella, es Huacachán, árbol del mundo, que se recuperó en la cámara principal del Templo del Búho en Sibanché, Quintana Roo, y presenta al gobernante sentado con las piernas cruzadas en flor de loto sobre un cojín de piel de jaguar, que indicando el plano del inframundo, con los brazos contra el pecho, sosteniendo a la serpiente bicéfala, que corresponde a la línea de la eclíptica en la bóveda celeste, de la cual emerge las deidades Cahuil y Junal. Esta misma figura la vamos a ver más adelante en la lápida de Pacal. El gobernante lleva además una cuenta de jade que sale de su boca o de su nariz, indicando el aliento, y un tocado de Junal al frente, con el trifolio, que es la representación de la planta de maíz, en dirección al norte. En el modelo cosmológico americano, las direcciones no son planas, como las podemos ver nosotros en la Rosa de los Vientos, sino que es una pirámide, digamos, tridimensional, en la que el cenit indica la dirección del norte y la pirámide invertida indica el sur, que es el nadir. Este vaso es parte de una serie de vasos que se encontraron en la ciudad de Calakmul, que fueron elaborados al parecer en un taller del Mirador, y en ellos se indica en ocasiones el poseedor y el uso que se le daba. La figura del dios del maíz renaciendo de la tierra es una representación del gobernante personificando a la deidad. Es el dios del maíz renacido que está, si se fijan ustedes, brotando de un mundo acuático que se encuentra representado por estos seres fantásticos en la cenefa de la parte inferior. En el arte maya, las esculturas y los relieves son personajes históricos, y estas 2 cabezas de estuco son la representación de Kinech Pacal y fueron recuperadas por Rus en la cripta del Templo de las Inscripciones. La identificación de los personajes históricos en relieves y en esculturas ha sido, digamos, el fundamento para poder afirmar que estas representaciones fueron personajes reales. Estas 2 cabezas de estuco pertenecen al mismo individuo y fueron analizadas por Arturo Román y Josefina Bautista de la Dirección de Antropología Física del INE en el Museo de Antropología durante el proceso de restauración de la máscara de mosaico de jade. En el estudio antropométrico que realizaron, los resultados indican que las deformaciones óseas reflejadas en estas esculturas y las asimetrías faciales corresponden entre ambas. Para que no hubiera lugar a dudas, se hizo la medición de un cráneo con la misma deformación tabular oblicua de la tumba 4 de Palenque, y se encontró que las asimetrías eran completamente distintas. Ahora, aquí lo que podemos encontrar en esta deformación craneana es la emulación de la cabeza del dios del maíz, tal y como la concebían los mayas del periodo clásico, con la forma de la mazorca del maíz. Una cuestión resultante de la deformación craneana es el estrabismo. Es decir, al colocar un plano compresor sobre la frente y sobre la parte posterior de la cabeza, se hace una presión muy fuerte sobre las cuencas oculares, que se hacen más anchas y más cortas. Entonces el globo ocular tiende a irse hacia el centro o hacia afuera, ¿no?, porque el espacio se ve alterado. A mí me gusta pensar que esta es una forma de llevar a la realidad lo que está escrito en el mito del Popol Vuh, cuando las deidades creadoras crearon al hombre de la cuarta creación, que es el correspondiente a la raza humana, que fue creado a partir de masa de maíz. En un principio, cuando fue creado el hombre del maíz, tenía todas las facultades de los dioses, es decir, podía saber, ver y conocer absolutamente todo, y los dioses se pusieron celosos de sus capacidades, de estas capacidades que ellos mismos les habían otorgado. Entonces decidieron velar su mirada para que solamente pudieran ver de cerca. Y este es el efecto que tiene el estrabismo interno o la miopía,
que nos impide ver de lejos. Y esta es la manera en la que el mito de la creación, las deidades creadoras, podían controlar las acciones de los hombres. Les comentaba yo que para la restauración de los ajuares funerarios se tomaron en cuenta las imágenes de los señores representados en estelas y dinteles, principalmente de Yaxchilán, pero también de 2 pilas de piedras negras de Palenque, de Calakmul y del Naranjo. La representación no es, digamos, solamente un adorno. Cada uno de los elementos que componen el tocado o el ajuar tienen un significado específico, y para poder conocer este significado hay que remitirse a los números y a la epigrafía. Afortunadamente todos esos estudios a la fecha están muy avanzados y han podido servir como fundamento para conocer por qué algunos ajuares tienen 5 hiladas de cuentas de jade, otros tienen 6 u otros tienen 8. Esta figura de la estela 1 de 2 pilas sirvió también como fundamento para la restauración de la máscara de cinturón ceremonial, la máscara lateral, recuperada por Rus en el interior del Templo de las Inscripciones. Este es el ajuar de la estructura 7 de Calakmul, después del proceso de restauración, y en él podemos ver que el pectoral y los brazaletes llevan 5 hileras de cuentas de jade. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué 5 y no 6 u 8? Entonces, se toma como base el estudio osteológico del personaje inhumado en el interior de la estructura, las medidas aproximadas por su complexión de lo que fueron las muñecas y el pecho, y con la cantidad de cuentas de jade que el restaurador tiene, hace una serie de mediciones y el resultado es lo que pueden ver ustedes aquí. Ahora, el número 5 es una representación, o es el número de la deidad Pahuajtú, que es una deidad vieja, pero que en su advocación de juventud, digamos en su dualidad de juventud, corresponde a los Bacabs, que son las 5 columnas cósmicas que comunican el inframundo a través del plano celeste, a través del plano terrestre hasta llegar al plano celeste. En todas las ofrendas funerarias vamos a encontrar, tanto en la máscara como en el ajuar, la indicación de que el personaje es el dios del maíz y es el árbol del mundo. Es decir, se puede representar de distintas maneras o con símbolos análogos, pero jamás se va a dejar de indicar que esta es la naturaleza del personaje. En su máscara funeraria aparece retratado como dios del maíz, con un tocado que indica la presencia de la montaña sagrada, en cuyo interior se encuentran las 2 hojas del maíz en foliación. Este plato extraordinario que se encontró en la tumba 4 de la subestructura 2B de Calakmul, Campeche, que corresponde a garra de jaguar o garra de jaguar ardiente, es una representación del dios del maíz, también abarcando los 3 planos del cosmos, que están indicados por el pantaloncillo de piel de jaguar que lleva, por las alas que lleva en los brazos y en los pies, y por la presencia de Itzamná en el tocado del dios del maíz. Esta figura parece estar en constante movimiento o estar a punto de saltar para trasladarse a otro lugar. Es decir, parecería que el personaje, que debe de ser una representación del personaje inhumado como dios del maíz, ha alcanzado el plano celeste. Una de las ofrendas más extraordinarias que se han recuperado en el área maya, que no se conocía realmente en plenitud hasta después de la restauración de los objetos, es la de la estructura 3. La estructura 3, o el edificio Lundel, como se le conoce por su descubridor, pertenece al clásico temprano y todavía no es uno de estos grandes estructuras piramidales convertidas en mausoleos por los mayas del clásico, sino que es un edificio conocido como palacio de 12 habitaciones en la que realmente vivían el gobernante o el señor maya con su familia, y en una de estas habitaciones, en la número 6, bajo las losas del piso, fue depositada esta ofrenda funeraria con la osamenta, junto con el cuerpo del personaje. En el muro, en una de las jambas de este cuarto, se encontraba un grafito, que no me acuerdo si está aquí. Esta es la estructura 3 de Campeche. Este es el interior de la estructura. Y este grafito se encontraba en una de las jambas.
justamente arriba de donde se encontraban las lajas que cubrían la tumba. Ahora, este grafito a la fecha no se conserva muy bien debido a la ignorancia y al vandalismo de los visitantes que hacen sus grafitis en todas las paredes que encuentran. Y pues desafortunadamente no se puede observar, pero por fortuna Sofía Penseman, la arqueóloga, hizo un registro y en él podemos ver de forma muy simple, en figuras casi geométricas, la imagen del dios del maíz danzando. El dios del maíz renacido se representa en una danza ceremonial y lleva en la mano casi siempre el cetro de cahuil y un tocado con el ave Itzamna. En estas formas geométricas es un poco difícil distinguirlo, pero podemos suponer por el contexto y por estas líneas angulares que están cerca de sus piernas y que se parecen mucho a las de esta imagen de un plato de proveniencia desconocida, pero de la cultura maya definitivamente, que correspondería a lo que en un momento fue el caparazón de la tortuga terrestre. Este es el contexto arqueológico de la tumba 1 y la estructura 7 de Calakmul, en la que encontramos diversos materiales que se acostumbraban de poner junto con los personajes sepultados en las tumbas de la cultura maya. Ahora encontramos objetos de cerámica y de concha para los materiales de jade y de concha para los objetos catárticos, materiales de cerámica para los alimentos y materiales de obsidiana, hueso o espinas de mantarraya para los que son los objetos de sacrificio. Ustedes me dirán dónde está la osamenta. El cuerpo estaba colocado envuelto sobre un petate, sobre 5 platos de engobe rojo que se pueden ver al centro, y sobre los que cayeron el pectoral las teselas del pectoral de jade, las teselas del pectoral del mosaico del cinturón ceremonial y restos de petate y del cinabrio con el que el cuerpo fue cubierto. Ahora, en esta ofrenda se encuentran 3 mosaicos de jade, un tapete funerario y varias vasijas de cerámica que nos hablan de cuál sería el devenir del personaje o cuál sería el papel que tenía que cumplir después de la muerte. La máscara funeraria estaba colocada del lado derecho del personaje en dirección poniente, es decir, indicando la dirección de descenso del sol, porque el gobernante descendería como dios del maíz hacia el inframundo para derrotar a los señores de la muerte y alcanzar el plano divino. La máscara funeraria es una representación de los rasgos del gobernante como dios del maíz, pero al mismo tiempo con estos rasgos ajaguarados que nos están hablando de la presencia de una entidad fantástica. En las máscaras mayas, generalmente los labios de las entidades sobrenaturales son mucho más delgados que los labios naturales de una máscara, y lleva en el tocado la presencia del ave Itzamna. Entonces, tenemos aquí las dos entidades, digamos, de los polos opuestos, que serían el ave celeste y la presencia del jaguar. Esta máscara funeraria lleva alrededor una banda circunferencial de cuentas de concha que está haciendo alusión al río subterráneo y 2 orejeras con mosaico de hematita especular que sirven como pasajes hacia lo sobrenatural. Hay que recordar que los espejos tenían esta función dentro de las culturas mesoamericanas. El retrato del personaje fue plasmado asimismo en el asa de la vasija de trápode que vemos aquí. Híjole, perdón. Ya, se me olvidó apagarlo, perdón. De esta vasija vamos a platicar un poquito más adelante. Lo importante aquí es que podemos identificar los mismos elementos, es decir, el personaje en la vasija lleva el tocado de ave, que presenta algunas diferencias por ser materiales distintos, lleva también las orejeras en la vasija con una perforación y un elemento que sale de ella, haciendo alusión a la serpiente, que es la entidad fantástica que transita entre los planos sobrenaturales, y este pectoral con la forma del símbolo ajau o del trifolio,
que desde épocas tempranas utilizaron los olmecas para indicar la importancia del señor gobernante, digamos, de la JAU. La vasija es realmente extraordinaria porque nos presenta al personaje enterrado como dios del maíz y árbol del mundo, al centro del modelo cosmológico, que está representado por las 4 patas, que son cabezas de pecarís, con los belfos viendo hacia abajo. A ver, en el anterior se puede ver un poquito más. Esta vasija nos está indicando los 3 planos, con las cabezas de pecarí, digamos, firmemente apoyadas sobre el plano terrestre, la serpiente acuática, que está en la parte media del cuerpo de la vasija, y el personaje dirigiéndose al centro con sus brazos que llevan el signo de muerte. En la 4ª figura lo pueden ver de perfil, y con sus manos que se van deformando, van perdiendo la forma de los dedos para hacer esta forma circular o espiral, que es el signo de la Tierra, que es el signo K. Aquí lo que el personaje todavía lleva los ojos entrecerrados, indicando que está en un periodo de transición entre la muerte y el renacimiento como dios del maíz. Sobre el pecho llevaba el personaje este pectoral, que es el rostro de un jaguar con rasgos antropomorfos. Volvemos a ver las mismas características de la boca, de labios delgados, los ojos redondeados, la boca muy abierta, los pómulos marcados, y las cejas, que fueron elaboradas con cuentas reutilizadas de tubulares de algún collar, de un jade moteado que no se ha encontrado en otras máscaras de jade. Lleva también un nudo al centro, que sirve como pedestal para un ave de alas extendidas, cuya cabeza es solamente la forma del pico, y las 3 bandas superiores están haciendo alusión al techo del cielo. Este mosaico de pectoral tiene las mismas características de la máscara funeraria, en donde la presencia del ave y del jaguar son constantes, son una constante, lo que nos permitiría suponer que el nombre del personaje inhumado podría ser pájaro jaguar. Ahora, esta costumbre de nombrar a los personajes a través de símbolos dentro del arte es bastante común, como lo podemos saber en el Templo Margarita de Copán, y, por ejemplo, en las figuras, en los 9 acompañantes que custodian el sarcófago de Pacal, en el Templo de las Inscripciones, o en los mismos tocados de los antepasados que rodean el sarcófago. Los iconografistas y los epigrafistas han hecho realmente estudios muy profundos en los que han podido ir identificando los elementos que componen y así recrear el nombre de los personajes, que siempre estaba remitido a los antepasados y a nombres de las deidades. Es decir, de esta manera reafirmaba el personaje su derecho de sucesión al trono ¿cómo les diré?, su descendencia sagrada. Esta era una forma, digamos, muy hábil de afirmar que nadie más tenía derecho al trono. Era una forma, el arte también era una forma propagandística para reafirmarle a la gente que ellos eran los legítimos herederos y evitar de esta manera ser derrocados, ¿no? En el interior de la boca del pectoral de jade se encuentra este signo, este cartucho jeroglífico, del que no se ha encontrado ningún otro paralelo. La lectura que se ha hecho, que hizo Alexander Voss, nos indica el signo Hun, que es este pequeño apéndice que se encuentra al frente. Bueno, no prende. Que se encuentra al frente. El cuerpo principal del cartucho corresponde a la palabra yen, y el apéndice superior, el sufijo que está en la parte superior, corresponde a la palabra sa. Esta palabra podría ser atole, pero también podría estar relacionada con el maíz, por lo que la lectura del jeroglífico correspondería a Hunal-Ye, que es el dios del maíz revelado, el joven dios del maíz revelado, y es la identidad del dios del maíz. El pectoral
iba acompañado de 3 hachuelas de jade con inscripciones jeroglíficas en cuya lectura se puede ver cuál era el destino del personaje en el momento de descender hacia el interior de la tierra. Entonces nos habla, en la hachuela número 1, nos habla de que el personaje llegó al lugar oscuro. El personaje es la imagen del dios del maíz, el signo de la mano, la posición que tiene la mano, ese mudra, significa llegar, y lleva el brazalete de 8 hilos. El número 8 es el número de la variante de cabeza del dios del maíz. Si ustedes ven la fotografía en la parte superior, en la hachuela la imagen está invertida. En un principio se pensó que podía ser un error del artista o del grabador, pero en realidad no. O sea, el lugar oscuro es el descenso hacia la montaña sagrada, y estos cartuchos fueron elaborados con toda intención de esta manera. La segunda hachuela, que quedaría en la parte de atrás del lado izquierdo de la primera, corresponde con su pectoral. Y el tercero es primera oscuridad emanada del cielo. El cartucho para primera oscuridad correspondería al nombre de Itzamna, y su raíz, digamos, Itz, corresponde a la esencia sagrada, a lo que sale de la nada, ¿no? Entonces, digamos que la deidad sagrada que acompaña al personaje durante su trayecto es la misma deidad creadora que emerge del mar primordial, es decir, cuando todavía nada existía, para llevar al personaje hasta el lugar de la creación. Esta es una vasija que seguramente fue elaborada con madera y fue recubierta con estuco, y desapareció la madera como todos los materiales orgánicos que se encuentran presentes en las ofrendas del área maya, ¿no? Aquí podemos ver la cabeza de un pecarí, que también se le conoce con la palabra ac, que corresponde también a la palabra tortuga. En las inscripciones jeroglíficas de las hachuelas, una de las lecturas es la palabra ac, y esta misma imagen se encuentra presente en los colmillos del jabalí que enmarcan en la tesela del interior de la boca. Entonces, la presencia de Itzamna está en este contexto de manera reiterada en el ave del tocado, en los colmillos de la boca y en la lectura jeroglífica de las hachuelas. Seguramente la vasija de material perecedero cubierta de estuco tuvo características semejantes a las de engobe negro que tenemos aquí, y seguramente nos indicarían también la posición del gobernante como dios del maíz y árbol del mundo. Este es el montaje, como ustedes lo pueden ver en la exposición, la máscara funeraria del lado derecho del personaje, y el collar de 20 cuentas de jade, el pectoral con sus hachuelas, esta pequeña serpiente de cuentas articuladas de jade, que tampoco se conoce otra igual, que correspondería a la serpiente acuática, que está indicando el descenso hacia el interior de la montaña sagrada, que es el lugar oscuro a donde el personaje llegó al morir. La montaña sagrada está representada en el tocado de esta máscara, que lleva esta forma que lleva con las teselas de spondylus rojas, es la forma del Huitz en maya es montaña, y corresponden a la montaña sagrada, de cuyo interior nos están viendo estos ojitos que están en el tocado, a la manera en que los jaguares acechan desde la oscuridad. Y el jade con el que fue elaborado este mosaico es un jade verde oscuro que nos está indicando la presencia de una vegetación exuberante, y la boca abierta, como en todas las máscaras de mosaico de jade, nos está indicando la presencia de la cueva sagrada. En la cueva sagrada es donde estaban resguardados los 3 granos primordiales del maíz, que fueron tomados por la deidad Ixchel para la creación del hombre del maíz. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué tiene estas pequeñas líneas saliendo de las comisuras de la boca? Bueno, esto hace alusión a los arroyuelos que salen de la montaña, indicando que este es el lugar de la vida. Para los mayas, la montaña, con sus cavernas, con sus cuevas, con su exuberante vegetación, sobre todo en las tierras bajas,
era el lugar de la vida, o sea, era conocida como la montaña florida, y era pues muy lógico que los mayas pensaran que para poder renacer había que ingresar al lugar húmedo, al lugar de la fertilidad, para dar lugar a una nueva planta, ¿no? A una nueva vida. De la presencia del jaguar y del modelo cosmológico también se encuentran presentes en la tapa de la vasija policroma que se encontró sobre el lado izquierdo, sobre el lado derecho del personaje, y esta vasija con copa invertida que tiene signos de agua, que en su interior seguramente fue colocado algún líquido indicando el descenso del personaje hacia el inframundo. El tapete funerario que ustedes vieron la semana pasada, que pueden ver en la exposición, también es una representación del modelo cosmológico mesoamericano y que permite, es un umbral que permite el ascenso del personaje desde el plano del inframundo hasta el plano celeste. Esta banda frontal está constituida por 81 cuentas de concha y una perla, y estaba colocada sobre la frente del personaje, seguramente también adornada con plumas de quetzal, que pues si existieron se perdieron en el contexto funerario. Ahora, otra de las ofrendas extraordinarias es la ofrenda de Kinich Hanat Pakal, y en su interior se encuentran una serie de símbolos y representaciones que no pueden ser ignorados, que son el fundamento, digamos, para el estudio del acontecer de los señores mayas en el momento de la muerte, porque es una de las ofrendas más completas que nos habla del destino del personaje. Y esta parte sí me gustaría mucho leérselas, porque es mucha la información. El universo simbólico del ritual funerario se conserva de manera excepcional en la cripta del Templo de las Inscripciones, donde a través del arte narrativo maya del clásico se expresa de manera precisa el trayecto que habría de recorrer a su muerte Pakal, uno de los grandes señores divinos. Las estructuras piramidales y los templos son una alegoría de las montañas y de las cuevas sagradas. Desde el preclásico mesoamericano, las montañas hendidas y los volcanes constituían para los olmecas pasajes hacia el mundo del espíritu, umbrales entre el plano celeste y el inframundo, donde ocurrían la muerte y el renacimiento. Las cuevas y los espejos de agua también eran considerados accesos. Ante el exuberante crecimiento de la vegetación desde el fondo de los estanques y del interior de la tierra, era natural pensar que los hombres al morir debían descender al mundo subterráneo para volver a renacer como las plantas que germinan. La cancha del juego de pelota era el espacio concebido desde tiempos antiguos para representar de manera metafórica el acontecimiento ritual de muerte y renacimiento, y el dios del maíz era el protagonista del suceso. En este espacio ceremonial las estructuras laterales corresponden a las montañas o volcanes y su cima al plano celeste. Sus banquetas inferiores equivalen al mundo terrenal y su cima y el espacio de la cancha de juego con forma de I latina a los barrancos, las cañadas y las cavernas subterráneas como una alegoría del paso profundo entre las montañas que lleva hasta las cuevas. A estos últimos accesos corresponden los extremos de la cancha o las zonas terminales. La cancha mítica del juego de pelota del inframundo descrita en el Popol Vuh quiché del posclásico tardío fue el lugar de sacrificio donde el dios del maíz perdió la vida a manos de los señores de la muerte y más tarde renació. En la lógica del pensamiento mesoamericano, el ritual tuvo lugar en el interior de la tierra, por ser este el medio húmedo que permite la germinación de la semilla, venciendo a la oscuridad y a la muerte. De esta misma forma, las civilizaciones mesoamericanas conceptualizaron el renacimiento del hombre, quien a semejanza de la planta del maíz, brota de la tierra y fructifica para dar continuidad al ciclo vital. Este concepto fue plasmado en monumentos olmecas en la forma de dignatarios retratados como personificadores del dios del maíz, y la civilización maya dio continuidad a esta tradición durante el clásico, así como a la convicción de que el soberano poseía la facultad de recrear el proceso mítico de la creación como personificador de la deidad del maíz, mediante la reproducción de la milpa como modelo cosmológico de 4 esquinas, 4 lados y un centro. En este papel, el soberano invocaba el momento mítico en que los dioses creadores separaron el cielo acostado de la superficie del mar primordial, que en el principio conformaba la superficie del mundo, sosteniéndolo por medio de una gran ceiba. Este fenómeno era observado por los mayas en la bóveda celeste en el mes de febrero en la península de Yucatán, después de la medianoche, cuando el cielo se encuentra en penumbra. Desde aquella oscuridad se levanta Huacaj Shan, dios del maíz, a lo largo de todo el horizonte oriental,
alcanzando el corazón del cielo o norte celeste y extendiéndose hasta el sur, conformando así el eje vertical del cosmos. Este gran árbol del mundo, cuyas raíces se hunden en el sur, es la representación del dios del maíz renacido, el primer padre que se ha elevado en el cielo delineado por la Vía Láctea. Cuando el primer padre elevó el cielo por primera vez, elevó en el norte una casa de 8 divisiones, que en la tierra se despliegan como Kan-Tsuk, Kan-Shuk, 4 divisiones, 4 esquinas. De esta forma, al recrear el momento de la elevación del cielo y de la casa de 8 divisiones, el gobernante se constituía en árbol del mundo del espacio sagrado, reafirmando su carácter divino y generando un nuevo periodo de cosechas para su pueblo, garantizando así la continuidad de la existencia. El perímetro del espacio sagrado está presente de manera reiterada en cada momento de la vida de la civilización maya, desde la concepción primigenia del orden cósmico hasta el tendido de una parcela o la distribución en el interior de una vivienda, definida por la forma rectangular o cuadrangular del espacio, porque en el pensamiento maya de esta manera fue como concibieron las deidades creadoras el espacio sagrado. El relato del Popol Vuh quiché narra cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra, cómo fue tomado y repartido en 4 partes, cómo fue señalado y el cielo fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue extendida en el cielo y en la tierra, en los 4 ángulos, en los 4 rincones, como fue dicho por el Creador y el Formador, la Madre y el Padre de la vida, de todo lo creado. Las 4 direcciones corresponden a los puntos por donde sale y se pone el sol durante el solsticio de verano y de invierno, y entre estos 4 puntos se encuentran las montañas sagradas, que en el relato mítico terminaron de conformar el esquema cosmológico al emerger del mal primordial convocadas por los dioses creadores. En el pensamiento maya, las cuevas en el interior de las montañas mitológicas permitían la entrada y salida tanto de fuerzas sobrenaturales como de fuerzas destructivas, todas ellas susceptibles de ser percibidas en la forma del viento que se genera dentro de las cavernas de las montañas y emerge a través de la cueva. El triángulo de 3 estrellas en el interior de la constelación de Orión constituye las 3 piedras de la creación, el primer lugar en el centro del universo y el lugar donde los dioses encendieron el primer fuego. Es también donde se encuentra la tortuga hendida, imagen mítica de la tierra, de la que surge el dios del maíz renacido. ¿Sí alcanzan a ver la tortuga y las 3 piedras de la creación? Están del lado derecho, como base del árbol del mundo que se eleva en la bóveda celeste. En el año 683 de nuestra era, el acontecimiento de mayor relevancia en la ciudad de Palenque fue el ritual funerario de Pacal en la cripta del Templo de las Inscripciones. La cripta constituye una ofrenda simbólica en la que cada una de las partes revela el carácter del soberano a quien se atribuye la cualidad innata de ser la encarnación del dios del maíz en la tierra y el enlace entre el mundo material y el espiritual. El relieve de la gran lápida colocada sobre el sarcófago de Pacal constituye a la fecha el único ejemplo que retrata la naturaleza del soberano y los acontecimientos que tienen lugar a su muerte en un presente y un futuro simultáneos capturados en la figura estática del gobernante. El contexto que rodea su imagen, en la base del árbol del mundo, permite visualizar las acciones que están por suceder. El soberano se encuentra suspendido entre los 3 niveles del cosmos, en el centro del universo, y en concordancia con la concepción maya del recorrido que su entidad anímica deberá efectuar tras abandonar el cuerpo físico, está por descender al inframundo, donde habrá de derrotar a los señores de la muerte para renacer como dios del maíz y ascender hasta el plano divino. La deidad celeste Itzamna, en su advocación de ave primordial, que se encuentra en la parte superior del árbol del mundo, la deidad de la sacralidad del dios Se, no sé por qué no prende, pero me gustaría poderles enseñar. La deidad, este es el dios Se, que es la deidad de la sacralidad, que está rodeado por estas cuentas de jade, que son una representación de la esencia sagrada. Este es el símbolo Itz, que es precisamente la raíz de la palabra Itzamna. Y las deidades del linaje divino, Cahuil y Junal, que emergen de las fauces de la serpiente bicéfala. Este es Junal y este es Cahuil. Es un poco difícil, pero con mucha dedicación se alcanzan a distinguir las formas. Ellos impelen y atestiguan el inminente proceso de transformación de Pacal al trascender los diferentes planos a través del árbol del mundo,
que brota de la cabeza del monstruo cuadripartita. Esta entidad dual aparece con la mandíbula descarnada y un recipiente de sacrificio de sangre con el glifo del sol Kin para expresar de forma simultánea la transición tanto del astro como del soberano entre los planos de la vida y la muerte. Este es el monstruo de la tierra con su mandíbula descarnada, y este es el símbolo Kin, que no se alcanza a ver muy bien en la imagen, con un recipiente de sacrificio de sangre que lleva también una concha y la espina de mantarraya, que eran los elementos utilizados para el autosacrificio. Bueno, complementan el lenguaje simbólico de la lápida representaciones de cuentas de jade y de elementos suts de culminación que penden de distintos adornos, así como de conchas y símbolos de sangre, indicando que el acontecimiento tiene lugar en un medio de sangre. Todos estos elementos establecen una estrecha relación entre los sucesos que acontecen en torno al sarcófago, tanto como dentro de él. La cripta es una recreación en menores proporciones de la montaña sagrada y constituye una ofrenda simbólica en la que cada una de las partes revela el carácter del soberano, a quien se atribuía la cualidad innata de ser la encarnación de la divinidad en la tierra y el enlace entre el mundo material y el espiritual. El estudio de los elementos que constituyen la cripta funeraria se dio a partir de su descubrimiento en 1952 durante la 4ª temporada de excavaciones dirigida por Alberto Ruz Lilia. Entre los objetos de ofrenda recuperados por Ruz destaca la máscara funeraria de mosaico de jade que constituye un retrato de Pakal como el joven dios del maíz. Este espléndido rostro está vinculado en esencia con el conjunto de piezas de jade que constituyen el resto del ajuar funerario, y de ahí la importancia de recuperar su fisonomía durante el proceso de restauración al que fue sometido entre los años 2001 y 2002, dado que una interpretación acertada de la imagen solo sería posible si se contaba con sus valores originales. La reconstrucción del mosaico de jade se llevó a cabo con base en el registro gráfico del contexto arqueológico efectuado por Arturo Romano e Hipólito Sánchez Vera y en los informes originales de Ruz, y restituyó en la máscara los rasgos del soberano, cuyas peculiaridades coinciden con las dos cabezas de estuco estudiadas por Arturo Romano y Josefina Bautista. El carácter de Pakal como dios del maíz, árbol del mundo y centro del universo, representado en la superficie de la lápida, fue reiterado con las piezas de jade de su ajuar funerario para permitirle ejercer una de las facultades primordiales de los señores mayas: recrear el proceso mítico de la creación del mundo como personificador del dios del maíz mediante la reproducción del modelo cosmológico mesoamericano de 4 esquinas, 4 lados y un centro. Dentro de este esquema se constituía en el eje central del espacio sagrado, reafirmando su carácter divino y generando en ritual nuevas cosechas. La presencia de entidades míticas actuando como acompañantes y la personificación de Pakal como deidad del maíz han sido reconocidas mediante la interpretación de los jeroglíficos y de los elementos iconográficos presentes en el contexto funerario. Ahora, en relación directa con el acontecimiento labrado en la piedra, en el entierro del sarcófago se escribió un lenguaje de símbolos que refrenda al soberano inhumado como Axis Mundi, considerado por los mayas el centro de la creación, al que por lo general representaban como una enorme ceiba o como una planta de maíz, cuyas mazorcas poseen en ocasiones el perfil del rostro del dios del maíz, conocido en Palenque y Copán como Natecan, primer árbol precioso o primer árbol amarillo. Este concepto deriva del principio mitológico que describe cómo en el principio el primer padre levantó un árbol del mundo, conocido también como cielo elevado, para separar el cielo de las aguas del mar primordial. Al fungir como centro del universo, sus raíces, su tronco y su fronda recorren los 3 planos cósmicos, traduciéndose en el conducto por el que fluyen las fuerzas que los habitan. En los relieves del sarcófago tenemos representados a los ancestros de Pakal, a sus padres un par de veces y a sus ancestros, digamos, más recientes, más cercanos. En las inscripciones jeroglíficas se lee su nombre, se lee que fueron Sagrado Señor de Palenque o Sagrada Señora de Palenque, y ellos están brotando del interior de la tierra, que es el mismo lenguaje simbólico que se encuentra en la ofrenda de jade. En los cantos de la lápida se inscribió los nombres de estas personas y las fechas en que tuvo lugar su muerte, es decir, su entrada al camino, que se describe con la palabra Ojdi. Esta es una foto del contexto arqueológico tomada por Arturo Romano, donde antes de hacer cualquier estudio, donde se puede ver al centro el enorme monolito en el que fue excavado un espacio con forma de pez y sus paredes pintadas de rojo.
En su interior se depositó el cuerpo de Pacal, sagrado señor de Palenque, aderezado con objetos de jade que lo refrendan como dios del maíz y árbol del mundo. Su cuerpo adornado fue cubierto con cinabrio mezclado con hematita en una reiterada referencia a la sangre, considerada por los mayas como el agua del inframundo. El antecedente de la figura del soberano como centro del universo se encuentra en la venta, donde los olmecas crearon estelas concebidas como árboles del mundo que retratan al dios del maíz. En una escala menor, la deidad aparece representada como árbol central del mundo, en hachuelas incisas de jade, como parte del patrón cosmológico temprano del campo del maíz. Mediante la reproducción del modelo cosmológico mesoamericano de 4 esquinas, 4 lados y un centro, el soberano se constituía en Huacaj-Chan, árbol del mundo enjollado y adornado con espejos, y por lo mismo un eje central del espacio sagrado, mediante el cual reafirmaba su carácter divino, El modelo dentro del sarcófago estuvo conformado por las 4 cuentas de jade depositadas en sus manos y junto a sus pies. El centro fue indicado por una figurilla de jade del dios del maíz cocodrilo, colocada sobre la región pélvica, de la cual existe al menos otro ejemplar recuperado en el cenote de Chichén Itzá, que ha sido parcialmente reconstruido. La cabeza de esta figurilla es de grandes proporciones en comparación con la parte inferior del cuerpo, que representa el hocico de un cocodrilo. Vista de perfil, la figurilla se revela en la cabeza completa del reptil, en un sincretismo de formas e identidades. La parte superior de la cabeza y la unión de las mandíbulas están conformadas por el rostro del dios del maíz, quien lleva en su tocado un adorno que recuerda el trifolio, así como la nariz de Junal proyectada hacia arriba. Mientras que el belfo y la dentadura están constituidos por la cabeza del dios viejo Itzamna, con la nariz aguileña muy bien definida y un elemento circular sobre la frente, representativo del signo Akbal, oscuridad, con el que aparece en otros contextos. En el lugar que correspondería a la oreja, Itzamna lleva un rizo idéntico al de la variante de cabeza del numeral 8 que retrata al dios del maíz. Esta es la primera vez que he podido hacer un análisis de la figurilla, porque los análisis anteriores se habían hecho con base en dibujos que no eran muy definidos, en los que se perdían las formas. El hallazgo de la presencia del dios del maíz y de Itzamna en esta pequeña figurilla del dios del maíz cocodrilo nos remite a la figura de Itzamna como árbol del mundo cocodrilo, llamado también durante la época de la colonia Itzam Kab Ain en maya yucateco. Su cuerpo de reptil se encuentra en posición vertical, proyectado hacia el cielo y el belfo señalando hacia el piso, como si fuera a infiltrarse en la tierra o con la cabeza en posición horizontal descansando sobre la superficie terrestre. En la figurilla de jade del ajuar de Pacal, la cabeza del dios del maíz se proyecta hacia el norte, es decir, hacia el cenit, mientras que el belfo de la deidad señala hacia el nadir, conjugándose las figuras de Itzamna y del dios del maíz en una representación excepcional del periodo clásico, que invoca el momento en el que el árbol del cocodrilo de la Vía Láctea se transforma para traer al dios del maíz al lugar de la creación, ubicado entre Géminis y Orión, que ya vimos. En la superficie de la lápida, En la superficie de la lápida, el tronco del árbol del mundo está adornado con un gran rostro de perfil del dios Se. Aquí se encuentra, el dios Se es este mismo que habíamos visto arriba, se encuentra en el tronco del árbol del mundo y es la representación, digamos, que convierte al árbol del mundo en un árbol sagrado. Y también hay símbolos de Te, que significa árbol, o madera, y lo califican como entidad sagrada. De forma complementaria, los signos Nen, espejo, le confieren al árbol sagrado fuerza y brillantez. Estos son los símbolos Nen y estos son los símbolos Te, que son unas bolitas que aparecen por ahí. Dentro del sarcófago, nos vamos a ir para acá. El equivalente al árbol sagrado lo constituye la figurilla en jade del dios Pash, colocada al lado del pie izquierdo de Pacal, cuya expresión glífica es justamente la variante de cabeza T. La deidad del árbol del mundo de precioso jade acompaña al soberano reforzando esta misma función en su persona.
Ahora, el esquema urbano utilizado en la planeación de las ciudades mayas, que es una recreación de los 5 puntos en relación con los movimientos celeste, en Palenque tiene un significado especial, porque durante el solsticio de verano, cuando el sol abandona el inframundo al amanecer, da la impresión de emerger del interior del templo de la Cruz Foliada. Al llegar a la cumbre de la estructura, ilumina el tablero del sol en el interior del templo del mismo nombre. El tablero del sol está justamente enfrente del del templo de la Cruz Foliada. Conforme se eleva por el cielo hacia el cenit, su luz desciende por la escalinata hasta iluminar la superficie de la plaza, y por la tarde el tablero de la Cruz Foliada se ilumina cuando el astro inicia su descenso por el interior del templo del sol, hacia lo profundo de la tierra, transformándose en el sol nocturno. En esta misma fecha, los rayos del sol poniente penetran por las ventanas con forma de ique invertido en la fachada oeste de las galerías subterráneas del palacio, iluminando en días subsecuentes los 2 tronos de Pacal, quien como dios del maíz descendía desde esa posición al mundo subterráneo, acompañado por el sol nocturno para levantarse renacido al amanecer. Al igual que el viento ingresa con fuerza a las cuevas y desciende a través de pasajes por el interior de la montaña sagrada, el soberano transformado en dios del maíz recorrería el trayecto al inframundo en el momento de morir. Pero este recorrido también formaba parte de la actividad ritual de Pacal durante su vida. Descender a las galerías del palacio en algunos atardeceres corresponde a ingresar a la montaña sagrada, ya que al ir bajando los peldaños puede sentirse y escucharse una fuerte corriente de aire que accede desde la superficie recorriendo la escalinata y el pasillo inmediato inferior hasta llegar a los pasajes oscuros conocidos como galerías, con el mismo efecto que produce el viento en las cavernas de las montañas naturales. A su vez, el ingreso a la montaña sagrada posee un significado equivalente al de integrarse al mundo acuático subterráneo, como lo indica el dios acuático del maíz, labrado en un dintel de acceso a las galerías. Su torso inclinado, en posición casi horizontal, brota de una planta de maíz, y mientras apoya sobre su antebrazo derecho, señala el descenso con el dedo índice de la mano izquierda y con la mirada, como indicando el camino. El contexto a su alrededor está conformado por cuentas de jade suspendidas, semejando burbujas, lo que en náhuatl se conoce como chalchihuites, y 2 largas plantas de maíz en foliación se encuentran a los lados, de cuyos extremos penden sendas mazorcas con las hojas ligeramente abiertas y los granos de maíz aparentes. En cada uno de los extremos superiores, un tallo en forma de voluta representa un caracol en corte transversal que corresponde al caracol del sacrificio. La deidad lleva alrededor del cuello un sartal, un collar de cuentas de jade, muy semejante a las del collar de jade del ajuar funerario de Pacal. Algunas cuentas del collar y los brazaletes poseen formas de frutos o de flores que aparecen en los relieves de los lados del sarcófago, colgando de las ramas de los árboles que brotan de la tierra junto con los ancestros. Otras cuentas tienen forma de atados de jade, de cantaritos, semejantes a las representaciones que llevan las deidades de la lluvia, y cabe destacar las 3 pequeñísimas orejeras de jade con perforaciones laterales, como las que poseen las grandes orejeras de Pacal, y que pueden haber sido parte del ajuar de jade que utilizó cuando era niño. Esta cuenta es una microorejera de jade, con las perforaciones laterales para ser sujetadas en el lóbulo de la oreja. En el pensamiento mesoamericano, los objetos que los gobernantes utilizaban durante su vida tenían la capacidad de absorber su energía desde el momento de su creación, y es por ello que eran utilizados para elaborar los ajuares funerarios con los que serían sepultados. Otra manera de representar la estrecha relación de Pacal con las deidades del maíz se encuentra en el lenguaje simbólico de los brazaletes de su ajuar funerario, que originalmente estuvieron conformados por 8 hilos de 25 cuentas de jade, cada uno indicando su esencia como dios del maíz. En algunas estelas son 6 los hilos que constituyen los brazaletes, como lo son los que tienen el respaldo del trono de aquí del Museo Amparo, porque de manera simbólica establece la identidad del personaje como árbol del mundo, dado que el número 6 era utilizado en la escritura maya para expresar Wakaj Chan, árbol del mundo enjollado y adornado con espejos. A diferencia de las muñequeras de épocas tempranas, donde es evidente la ausencia de bordes, la apariencia del nuevo montaje
guarda una correspondencia con las representaciones plásticas del clásico tardío, en las cuales los dignatarios aparecen ya con brazaletes de ribetes delgados, pertenecientes a las piezas de tela o piel sobre las que fueron bordados las cuentas o placas de jade. Sobre el pecho del gobernante se colocó un pectoral de 9 hilos, dividido en 21 secciones de 9 cuentas tubulares cada una. El número 9 es una referencia a los 9 niveles de los mundos sobrenaturales, tanto del superior como del inferior. Por otra parte, la presencia del número 21 puede estar relacionada con el inicio de una nueva rueda calendárica en el Tzolk'in, o calendario de cuenta corta de 260 días, empleado por los mayas para las actividades primordiales de su vida, como lo son el nacimiento, la siembra y las ceremonias rituales. De manera general, el reinicio del calendario implicaba una renovación constante en el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Como complemento simbólico de estas prendas, el soberano llevaba 10 anillos de jade. 4 de ellos eran lisos y 5 estriados, como vainas de cacao con los extremos cortados. El 10º anillo fue colocado en el pulgar de su mano derecha y posee en alto relieve el cuerpo agazapado del dios del maíz y su rostro proyectado hacia el frente. La limitante de espacio para esculpir la figura completa obligó al artesano a representar de esta manera extraordinaria la figura de la deidad. Para el montaje de la banda frontal del soberano, resultaron indispensables nuevamente las fotografías del contexto de Romano y los dibujos de Sánchez Vera, así como el cálculo de las medidas diametrales que debía de tener la banda frontal. Para este último procedimiento se utilizó la información derivada del estudio antropométrico realizado por Bautista, con base en el cráneo 345 de la colección Solórzano. Posteriormente se bordaron sobre la banda de lino los 38 discos de jade y el relieve de Junal, de exquisita manufactura en el más puro jade imperial, que es la imagen que brilla al centro, y que se distingue por llevar el trifolio sobre la cabeza y por la nariz alargada proyectándose hacia arriba. La banda frontal con la imagen de Junal fue colocada sobre la frente de Pacal durante la ceremonia de inhumación en algún momento previo a la deposición de la máscara funeraria sobre su rostro. El tocado de Junal era portado por los soberanos en las ocasiones de mayor importancia, como la ceremonia de intronización. El tablero oval del palacio empotrado en el muro de la Casa E, sobre el lugar donde estuvo el trono de Pacal, conserva el relieve del momento en el que a los 12 años de edad el heredero recibe de manos de su madre el tocado con la imagen de la deidad dinástica que lo definirá como Sagrado Señor de Palenque. Además de Junal y Cahuil, Itzamná también formó parte integral de la persona de Pacal durante su vida en la forma de estas 2 pequeñas cabezas de mosaico de jade que adornaban su cinturón ceremonial. A su muerte, estos mosaicos fueron dispersados sobre la lápida del sarcófago, acompañando en esta nueva etapa al soberano divinizado. El mosaico central, restaurado en el año 2002, lo retrata como un anciano en su aspecto de sabiduría, experiencia y profundo poder espiritual, mientras que el mosaico lateral derecho, intervenido en 2008, lo retrata como un joven apuesto en la plenitud de la existencia. Chak, por su parte, es la deidad que aparece mencionada en las orejeras, con forma de flor de 4 pétalos, las cuales conservan la inscripción jeroglífica que narra lo que ocurriría a Pacal tras la muerte de su cuerpo físico. En los textos de las orejeras no se menciona de manera explícita el nombre de Pacal, pero por el hecho de ser él quien se encuentra sepultado con las orejeras, está implícito que también es él quien se sumerge en el mundo acuático subterráneo en compañía de Chak. Posteriormente se menciona el bulto y al sujeto que lo recibe, el cual corresponde al glifo de la cabeza de un ave nocturna con una mancha negra sobre el ojo y las puntas oscuras de las plumas. Puede ser el búho cornudo o americano, considerado de mal agüero como todos los búhos, lechuzas y tecolotes en el mundo mesoamericano. En los códices, su pronóstico negativo se expresa mediante el término umuk, su entierro, su sepultura, su encubrimiento. En el lenguaje funerario universal, el bulto se refiere al cuerpo sin vida del individuo, y en este caso el bulto entregado al ave muán es el de Pacal. En la orejera izquierda está inscrita la secuencia de la orejera derecha y nombra al señor de Pacal, o sea, a su señor, que es Chak, al cual le sigue una serie de títulos propios del señor o amo de Pacal, concluyendo la inscripción con el nombre de la deidad. De acuerdo con la reciente interpretación de Alexander Voss, la descripción de lo que acontece a Pacal puede expresarse en: él se sumergió con Winnick, fuego es su golpe, verde azul su boca, Chak, este es el nombre del dios. Él es el bulto de la lechuza. Su señor es luminoso señor, señor hacedor, primero de los muchos caminantes. Grande es su imagen, su erección, fuego es su luz, Chak.
Esta lectura permite establecer una secuencia de 3 argumentos que están conectados de manera lógica a través de un sujeto único llamado Pakal. La primera acción indica que el soberano se sumerge en compañía de Chak y descienden juntos al inframundo. Después el texto declara que Pakal es el bulto de la lechuza, en una muy posible referencia al dios del inframundo que lo recibe. Finalmente se reitera que el señor o amo de Pakal es el mismo Chak. Al entrar en el camino, Chak, el hacedor de las cosas de boca verde azul, guía como primer caminante al dignatario hacia el inframundo para que sea recibido como bulto. El soberano reconoce a Chak como su señor, a quien se describe como señor de rayos y truenos, una potencia eminente cuyos favores Pakal trató de obtener en vida para el bienestar de los habitantes de Palenque. Chak, o G1 de la triada de Palenque, se encontraba presente con anterioridad en otro contexto funerario, en la imagen del mosaico de jade del cinturón ceremonial del templo olvidado, y las 3 hachuelas de jade que lo complementan también hacen alusión a la deidad. El parentesco directo entre Pakal y sus padres fue registrado en el templo olvidado, el edificio más temprano de su obra. La estructura de pequeñas proporciones en relación con las de la ciudad monumental fue erigida en 647 después de Cristo, a los pocos años de morir sus padres, en una zona residencial elevada en el extremo occidental del sitio. Estos objetos fueron restaurados en el año 2003 dentro del proyecto, con la consecuente recuperación de sus formas y simbología originales. La observación detallada de las hachuelas permitió identificar en una de ellas la figura de un pez, cuyas líneas incisas conservan restos de cinabrio. Fue labrada a partir de la perforación bicónica practicada en la parte angosta de la pieza. Estas hachuelas, al igual que las de otros mosaicos, son objetos que los mayas retomaron de los olmecas, quienes las relacionaban de manera muy cercana con el simbolismo del maíz y la fertilidad agrícola, la autoridad y el centralismo. Los objetos elaborados con jade eran muy apreciados y se heredaban de una generación a otra, siendo utilizados para establecer comunicación con los ancestros y reutilizados para la manufactura de otros objetos rituales. Entre los monumentos relacionados con Pakal, se conservan relieves de ceremonias conmemorativas que tuvieron lugar durante los momentos relevantes de su vida. A su muerte, sacrificios rituales fueron ejecutados en su favor y las expresiones del suceso abarcaron desde el ámbito de su cuerpo hasta la superficie de la piedra. El soberano fue introducido en el sarcófago con la cabeza hacia el norte y su deceso fue inscrito en diversos monumentos como el borde de la lápida, el tablero del palacio y el tablero oeste del templo de las inscripciones. Posteriormente se le representó en su papel de ancestro en ceremonias de legitimación de sus descendientes, como el relieve del trono de Axcal-Munav III del templo 21 de Palenque y el de Kanhoy-Chitam II, conocido como el tablero de Dumbarton Oaks, por mencionar 2 ejemplos. En los cantos de la lápida se inscribió la memoria de su vida y de su muerte, comenzando por la fecha de su nacimiento en 8 Ajau 13 Pop, 23 de marzo de 603 después de Cristo. La fecha de su muerte fue el 28 de agosto de 683 en 6 Etznav 11 Yax, y de los 4 catunes que celebró durante su vida. También se establecieron los lazos familiares con sus padres y los nombres de los antepasados que también lo acompañaban a los lados del sarcófago. La transición mediante la cual se integró al universo de los venerables señores que le precedieron también fue inscrita, así como su función como ancestro para interceder en favor de sus súbditos y allegados en los rituales de comunicación con las deidades. La dedicatoria del sarcófago con la inscripción "El bulto del maíz" se forma, o en otra interpretación, ha sido creada, fue elaborada la caja de piedra del maíz. El relieve de la banda con los símbolos celestes enmarcando la superficie de la lápida simboliza acaso el cuerpo del dragón bicéfalo manifestándose como Itzam-Na, casa de lagarto, espacio final al que habría de llegar el soberano. Esta interpretación concuerda con la presencia del ave primordial Itzamnaj, posada en la cima del árbol del mundo, sobre el belfo de un dragón sagrado, complemento del dragón bicéfalo. En la esquina noroeste de la banda fue labrado el signo Kin, día o sol, y en la noroeste el signo Akbal, noche u oscuridad, como una alegoría del trayecto del sol a través de la bóveda celeste y del mundo subterráneo en un continuo ciclo vital del cual el soberano formaba parte esencial. El 29 de agosto de 683, Pakal se adentró en el camino. Orchbig, expresión de los antiguos mayas para indicar el descenso tras la muerte del cuerpo, manifestada con la terminación del viento de la flor blanca.
El camino era la Vía Láctea, a la que los mayas llamaban tanto Sac B, camino blanco, como Xival B, camino del temor reverente. Por ese camino se adentró Kinich Hanapakal, Cujulajau, para elevarse como árbol del mundo y procurar el equilibrio del universo. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si tienen alguna pregunta, alguna duda. La pregunta es si además de las cuentas de jade usaban material así como coral, otros elementos marinos. Bueno, en algunas ofrendas sí existen pectorales o brazaletes o conchas con objetos de cuentas de concha o de caracol, que se han conservado porque digamos que las condiciones dentro del contexto no han sido tan perjudiciales. Y todo esto tiene relación con el trayecto, con este recorrido que va a llevar a cabo el personaje. Es decir, en el arte maya los materiales no solamente eran utilizados por su color o por sus cualidades físicas, sino que todos tenían un simbolismo. Y de acuerdo al simbolismo que tenían, era la representación del objeto que se realizaba. Sí, dime. ¿Allá atrás? Yo no fui, porque estoy sentadita. Exactamente en el centro como Axis Mundi, y bueno, pasado fue también el dibujo del trabajo de Izapa, donde se ve el cráneo enterrado como si fuera la raíz de gran árbol. Sí. Existe, como dijo, que estaba pensando mucho en la transferencia cultural, porque en códices mixtecos, códices del grupo Borgia. Gracias. También se representa así igual el árbol, y esta transferencia de valor cultural inclusive llega hasta la pintura del siglo XVI en plena conquista. Pero esto es, digo, lo de Izapa todavía es mucho más antiguo, pero existe más documentación o más investigaciones sobre esta idea funeraria del Axis Mundi con el cráneo del cocodrilo, pero como una transferencia cultural a otras zonas de Mesoamérica. Bueno, el Axis Mundi en sí es una creencia compartida por las culturas mesoamericanas. El modelo cosmológico es el mismo, y la representación del dios del maíz cocodrilo sí es una herencia, digamos, de las culturas del preclásico, que los mayas retoman a través de la cultura de Izapa, que digamos que es su antecedente inmediato, y la explotan en la figura también del dios del maíz. No he visto representaciones del árbol del maíz cocodrilo en culturas como Teotihuacán, pero no soy especialista en esos temas. Y bueno, pues si algún día hubiera alguna analogía, pues me encantaría hacérselo saber. Gracias. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? A ver, allá atrás. Bueno, allá atrás primero. Tengo voz de ratón. Sí, bueno, mi duda es esta. Yo me llamo Israel, y mi duda es acerca del jade, ¿no? Porque yo he escuchado que el jade es de China, ¿no? Y que en América no había jade. Pero siempre que se habla acerca de los mayas, siempre se habla de jade, ¿no? Entonces, esa es la duda. Bueno, el jade es el nombre genérico para todo este tipo de piedras verdes que en realidad tienen un rango que van desde el negro, pasando por el verde, azul, púrpura hasta el blanco. Y en China lo que existe es el subtipo, digamos, el subgénero, que es la nefrita, que es de una composición química diferente. La jadeíta solo se encuentra en Burma, y en Asia y en Centroamérica. Ni siquiera en México la tenemos. Creo que en Canadá hay algunos yacimientos, y de hecho he escuchado que en últimas fechas los chinos que han ido acabando con sus propios yacimientos de nefrita han venido clandestinamente a explotar los yacimientos de jadeíta en Guatemala.
pero la diferencia consiste en la composición mineralógica de la piedra. Las cualidades, digamos, de dureza, brillantez, acústica son las mismas. Y el significado que tienen en ambas culturas también es el mismo. Muchísimas gracias. Y tengo otra pregunta, ¿no? Tengo un libro, no sé de quién es de 1951, de un arqueólogo, bueno, un investigador yucateco, ¿no? Y este libro dice que los mayas nunca hicieron sacrificios humanos, ¿no? Que no les sacaban el corazón y que no hacían ese tipo de cosas así tan feas, ¿no? ¿Tú crees que esto sí sea cierto o no? Bueno, mira, lo que pasa es que ahí ese libro, bueno, es un poco antiguo y es de una época en la que todavía se creía, con base en los estudios y en las interpretaciones de Thompson, se creía que los mayas eran una cultura pacifista, que las representaciones en los relieves y en las estelas eran representaciones de personajes, digamos, sacerdotes o gobernantes en acciones ceremoniales, pero no guerreras. Entonces, la interpretación que hizo Thompson en primera instancia tenía que ver con las inscripciones jeroglíficas, las que él suponía que tenían que ver con eventos conmemorativos, pero jamás las quiso relacionar, digamos, con eventos de guerra o con eventos violentos, como sí aparecen representaciones muy claramente, como en una de las estelas de Piedras Negras, que ahorita no recuerdo cuál es, pero que aparece el personaje sacrificado a los pies, digamos, del soberano, colocado en arco sobre una piedra con el corazón abierto. Y del corazón, de la zona del corazón, brota una planta. Entonces, entre las culturas mesoamericanas, el sacrificio no era una acción violenta de muerte solamente, siempre tenía un significado de renovación, siempre tenía un significado de alimento a los dioses, y hay que comprender el pensamiento de estas culturas para también comprender el motivo de los sacrificios, porque no se nos puede vender la idea de, digamos, o la percepción que tiene, por ejemplo, Mel Gibson, de que los mayas son una cultura violenta per se, porque no se trataba de asesinar o de matar a los enemigos para acabar con ellos solamente, sino que se trataba de darle una continuidad al ciclo vital del cosmos por medio de la alimentación de la tierra a través del sacrificio de sangre, por medio de la alimentación de los dioses a través del humo del copal con el autosacrificio de los gobernantes, y en toda esta serie, digamos, de acciones rituales, que ninguna, como les comentaba, es fortuita, y en la que los gobernantes no tenían una vida solamente de placer, sino que era una vida de autosacrificio, era una vida, digamos, de procuración de bienestar a su pueblo, y era una vida, yo pienso que de una angustia constante, porque existía esta dinámica de ciudades satelitales y acciones de guerra para la conquista del territorio, para asegurar, digamos, la preservación de la civilización y además de la conquista de prisioneros para sacrificio, para el renombre del gobernante o de los nobles que los capturaban, y también para la adquisición del tributo, y de esta manera permitir la subsistencia de cada uno de los centros ceremoniales. Entonces, esta idea de que los mayas eran una cultura, digamos, mística, sí, probablemente lo era, pero también tenía su aspecto terrenal, y en ese aspecto terrenal relacionado con la cultura ritual es donde se encuentran los sacrificios de sangre, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Javier. Yo quisiera preguntar hasta dónde el mundo olmeca influye y permea en la concepción estética mística que acabamos de ver de los mayas. Es decir, pienso en hachas, pienso en máscaras funerarias, pienso en la utilización del jade, del cinabrio, y también de la representación del dios del maíz, del cocodrilo o dragón olmeca, etcétera.
todas estas figuras, ¿hasta dónde alcanzan al pueblo maya y de qué manera se van transformando de una a otra cultura? Bueno, los fundamentos hasta la fecha de las culturas mesoamericanas se afirma que provienen de la cultura olmeca. O sea, ellos son los primeros que hacen un planteamiento, digamos, mitológico de eso, a través de la observación del cosmos, a través de la observación de la naturaleza, y ellos son los primeros que deciden plasmar la figura del gobernante como eje central y árbol del mundo a través de estas grandes estelas en las que aparece el personaje retratado como dios del maíz. La estética es diferente. Por ejemplo, el tipo de deformación que practicaban los olmecas era la tabula erecta, pero existe esta misma idea del modelo cosmológico, de las hachuelas como elementos. Claro que eran las hachas estas de jade que vemos, eran herramientas para cortar, o sea, eran para cortar madera, para cortar piedra, para cortar una serie de cosas, y las van convirtiendo ellos en parte de su mitología, ¿no? Entonces, el hacha es el elemento que utiliza Chac para lanzar rayos hacia la tierra, por ejemplo. De hecho, Chac significa cortar. Y toda esta serie de conceptos que se van transformando en una cultura material, se van transmitiendo a través de Mesoamérica. Se supone que hay el antecedente de la cultura maya, es la cultura de Izapa, que está más o menos en una época intermedia, que sí rescata toda esta información de los olmecas y la transmite seguramente a través del arte, pero también a través de la tradición oral a las culturas subsecuentes. Lo que sucede con los mayas es que los mayas toman todos estos conceptos, todo este conocimiento, y lo llevan a su máxima expresión. Es decir, la cultura maya del clásico correspondería a nuestro barroco de la época colonial o al barroco español, en la que toda clase de florituras y de expresiones se dan en la escultura, en la pintura y en la arquitectura. Ellos, digamos, toman estos conceptos, los amplifican, los refinan y los plasman. Y es gracias a través de estas expresiones artísticas que se ha podido llegar al conocimiento de la cultura. Ahora, al principio de la conferencia yo les decía, ¿pero por qué queremos conocer? Pues queremos conocer el pensamiento de una civilización que fue capaz de crear toda esta, digamos, forma, toda esta visión a través de un arte que es espléndido, que está íntimamente ligado con la naturaleza y que nos remite, digamos, de una forma bastante primaria al pensamiento de todas las culturas antiguas, ¿no? Que es la concepción de las fuerzas de la naturaleza como deidades que son las responsables del bienestar del hombre en la tierra. Ahora, el hecho de que los sacerdotes y gobernantes, que seguramente eran más listos que el común de la población, utilicen todos estos argumentos míticos para establecerse en el poder y conservarlo, los obliga a crear una forma de arte que el pueblo vea como de verdad la legitimación del gobernante en el trono, ¿no? De verdad como el heredero del poder sagrado en la tierra. Entonces, sí, es horrible leer que es una forma de propaganda, es una palabra muy fea, pero es una forma de decir, yo soy el que impone, yo soy el que manda, yo soy el que va a procurar por ustedes y yo soy el único capaz de establecer contacto o comunicación con las deidades para procurar su bienestar. Y lo utilizaron de una manera realmente extraordinaria, ¿no? Ahora, como restauradora, podría yo decir, bueno, ¿y para qué queremos recuperar todos estos objetos enterrados bajo la tierra o descubiertos por los arqueólogos en el interior de los sepulcros? Deberían de quedarse donde están. Pero esa es una visión. Otra visión es, ¿por qué no dejar que los materiales sigan su ciclo natural de descomposición, de destrucción? ¿Y por qué tratar de conservarlos? Bueno, es para llegar al conocimiento de la cultura que los creó. Es realmente, no solamente en cuestiones arqueológicas, el restaurador también puede llegar al conocimiento de diferentes momentos históricos, como la época de la colonia o el arte contemporáneo, etc. Y es esta, digamos,
función del restaurador que tiene una obligación ética y moral con el objeto. Es decir, a mí, yo cuando comencé con la restauración de las máscaras, con la máscara de Pacal, les tengo que confesar que sí me encontraba yo en un conflicto personal porque de alguna manera son objetos recuperados de tumbas, que son lugares sagrados. Algunas personas lo llaman profanación y había una serie de cuestionamientos que me hacía yo, si era yo la persona que debía intervenir los objetos. Y llegué a la conclusión de que si esos objetos habían llegado a mis manos, era por alguna razón, y lo único que podía yo hacer por ellos era el mejor trabajo de restauración posible. Dentro de mi idea del mejor trabajo de restauración es recuperar los valores estéticos que el objeto tiene. Y eso me llevó a llevar a cabo este trabajo de investigación, de lo que les leí es parte de él, para poder comprender cuál era el resultado de todo ese trabajo que yo había estado haciendo, ¿no? Lo mismo sucede con los arqueólogos, con los epigrafistas, con los iconografistas, con los antropólogos físicos. Es decir, tú llevas a cabo una serie de acciones que tienen que dar resultados posteriores y esos resultados ser divulgados. Y este es el trabajo que estamos haciendo en el proyecto. Y es por eso que queremos continuar con la restauración de las máscaras, para llegar al conocimiento profundo de lo que sucede en los contextos funerarios de los señores del clásico maya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en efecto, es un trabajo fascinante. La verdad que yo creo que tener la oportunidad de hacer algo de este tipo es como las oportunidades de la vida, ¿no? Qué bueno y qué suerte que le tocó estar ahí. Y qué suerte también que nos ha tocado estar escuchando todo este aprendizaje a través de usted. Muchas gracias. Yo tengo una duda, que va un poco con lo que acaba de señalar en función de la legitimización de un grupo sobre otro. Se dice mucho que los olmecas son la cultura madre de Mesoamérica. Yo pregunto, en el mundo maya, ¿el grupo dominante era de la misma etnia que los olmecas o descendiente genético? ¿O el grupo dominante de mayas entronizó como gobernante sobre otro grupo? Y lo digo por esto, todas las representaciones mayas que nosotros vemos en máscaras, en códices y en otro tipo de referencias gráficas, son diferentes a los mayas de hoy en día, digamos, no de Mérida o Campeche, sino de los pueblitos, de donde se supone que hay más genética original. Bueno, lo que pasa es que en la actualidad ya no practican la deformación craneana, entonces evidentemente la fisonomía es distinta, pero mire, la pregunta que usted hace acerca de si los mayas son descendientes directos de los olmecas, pues es la pregunta del siglo, la que nadie ha podido contestar. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado ese eslabón, ¿no?, cultural, y yo creo que conforme se lleven a cabo nuevos descubrimientos se van a poder ir despejando esas incógnitas. Un intermedio, como le mencionaba, es la cultura de Izapa, en la que se encuentran los mismos conceptos religiosos que comparten los olmecas, Izapa y los mayas. Pero a lo mejor hay otros puentes. Ahora, físicamente, por las representaciones que se conservan a la fecha, pues no diría yo que son descendientes directos, ¿verdad? Son un poco diferentes. Ahora, a mí me llama mucho la atención la similitud de los rasgos de los mayas actuales, inclusive, con las culturas asiáticas. Hay un gran parecido. O sea, no quiero hacer especulaciones, es simplemente una observación, pero es realmente muy curioso, ¿no? Entonces, quizás por ahí le podría usted buscar a ver si nos lleva la respuesta. Gracias. Gracias. La tarea. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En un porcentaje, ¿hasta qué grado conocemos a los mayas?
en el sentido a que lo que comentaba aquí el compañero, que en los años 50 se pensaba que pues que no practicaban sacrificios. Mi pregunta es si usted cree que con lo que se conoce en la actualidad exista todavía otro acontecimiento o algún descubrimiento que pueda cambiar todo lo que ya se sabe de los mayas. Que todo lo que creemos venga un descubrimiento y cambie todo radicalmente. Bueno, no, cambiar fundamentalmente no. Yo creo que los hallazgos que se han llevado a cabo hasta la fecha son bastante sólidos en todas las áreas del conocimiento. Hay conceptos fundamentales que no cambiarían, lo esencial no cambiaría, pero quizá sí pueda haber nuevos hallazgos que nos lleven a nuevas interpretaciones y que complementen, digamos, el conocimiento que se tiene hasta la fecha. Es lo que sucede con la epigrafía. A veces se hacen interpretaciones, pero si más adelante se encuentra, por ejemplo, un signo jeroglífico que con claridad indica el significado, puede cambiar la interpretación de signos parecidos a él, de acuerdo con el contexto en el que fueron encontrados originalmente. Yo pienso que de mediados del siglo XX a la fecha ha habido un avance muy importante. No quisiera calificarlo con un porcentaje, pero creo que sí se ha profundizado muchísimo en el conocimiento de la cultura, y lo que sigue es complementar ese conocimiento esencial, confirmar o desmentir lo que ya se conoce y bueno, seguir adelante con las investigaciones, ¿no? ¿Nada más? Bueno, pues... ¿Me puedo regresar a Chuck? Sí. Lo que decía del hacha. Chuck parte con su hacha el caparazón de la tortuga, ¿no? Ajá. Emerge el dios del maíz. Sí. Pero yo leí algo sobre un bebé jaguar. Es ¿Mete que, un bebé jaguar o sacrifica un bebé jaguar? bueno, el bebé jaguar es uno de los héroes gemelos. Uno de los héroes gemelos del juego de pelota, del Popol Vuh, se le representa en muchas ocasiones como un bebé jaguar. Específicamente ese mito no lo conozco, es decir, sé que hay un mito en el que los dioses gemelos junto con Itzamna y el dios del maíz van remando en una canoa, que es esta imagen en la bóveda celeste, en la Vía Láctea, antes de que se erija como dios del maíz. Entonces, en el momento que llegan al lugar de las tres piedras de la creación, la constelación se vuelve vertical y es cuando se conforma el dios del maíz. Ellos concebían el caparazón de la tortuga como lugar del renacimiento, pero no sé qué relación haya con el bebé jaguar, en realidad. Gracias. Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Mil gracias por venir. Ha sido un gusto, de verdad.